Buenos días y bienvenidos a esta videoconferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México. Agradezco a todos los presentes. Gracias a nuestro presidente Luis Niño de Rivera, Carlos Rojo Macedo, presidente ejecutivo, y nuestros vicepresidentes Eduardo Osuna, Adrián Otero Siles, Julio Carranza Bolívar y Raúl Martínez Ojos. También a nuestro director general de la Asociación de Bancos de México, Juan Carlos Jiménez Rojas. Y a continuación, les cedo el uso de la palabra a nuestro presidente Luis Niño de Rivera para que dé su mensaje. Muchas gracias, Marta. Muy buenos días a todos, señoras y señores de los medios de comunicación. Gracias por su asistencia, gracias por estar con nosotros. Tenemos hoy, si podemos subir la presentación, por favor. Por favor de mantener en mute, en silencio sus micrófonos, si son tan amables. Muchas gracias. Si podemos subir la presentación, por favor. El día de hoy tenemos para ustedes dos grandes temas, si lo ponen en modo presentación. El primero de ellos son los indicadores de la banca, cómo va avanzando la banca hasta el mes de julio principalmente, que mantiene su solidez y su solvencia. Y después entraremos al tema de las reestructuras para los clientes de crédito de la banca, que es un anuncio que se hizo la semana pasada de parte de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y Banco de México. Y el oficio nos llegó el jueves a la Asociación de Bancos de México y ahí tendremos comentarios y después pasamos, si ustedes no tienen inconveniente, a la sección de preguntas y respuestas. En esta primera lámina, ustedes pueden constatar la fortaleza que tiene la banca hasta este momento. El índice de capitalización, que está a la izquierda de su pantalla, tiene el 16.9%, cuando el mínimo regulatorio es 10.5%, y este ha venido incrementando a lo largo de los meses de la pandemia. El índice de morosidad está en 2.1%, y lo tenemos cubierto casi 1.7 veces a una. Esta cobertura ha ido creciendo en los meses transcurridos de la pandemia, principalmente porque estamos creando reservas adicionales en la banca. Y finalmente, el índice de cobertura de liquidez, que se lo tenemos al mes de junio, está en 224%, que también ha crecido y lo verán más adelante porque la captación bancaria va subiendo considerablemente en lo que va del año en curso. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En esta gráfica pueden ver que el crédito bancario sigue creciendo, mientras que la actividad económica muestra una ligera recuperación. Recordarán que al mes de junio la actividad económica cayó 18.7% en el segundo trimestre y en la primera mitad del año poco más del 10%. En el mes de julio estamos viendo una recuperación. La contracción comparada con el año anterior es de 9.8%. Sigue siendo muy relevante, pero la tendencia ya es en sentido favorable. Y el crédito de la banca en términos reales
continúa creciendo al 1%. Cierto es que el crecimiento es por márgenes decrecientes, pero sigue siendo positivo a pesar de la situación que estamos viviendo en la economía. Y si nos vamos a la siguiente lámina, ustedes podrán ver, por favor, que el crédito al sector privado, que es la parte alta del lado izquierdo, mantiene un ritmo de crecimiento de 4.7% en julio, también con tendencia a un crecimiento menor, el crecimiento marginal es menor, pero sigue siendo positivo y está sustentado en dos grandes apartados. Primero, el crédito a las empresas, que en julio creció 7.3%, y el crédito a la vivienda, abajo del lado izquierdo, al 9.7%, mantuvo su crecimiento en julio que obtuvo el mes anterior. En donde sí vemos una contracción todavía más acentuada es en el crédito al consumo, y en las siguientes láminas entraremos al detalle de los distintos componentes del crédito al consumo, pero ahí hay una contracción del 5.5%. El crédito a las empresas, como pudimos ver en términos nominales, aquí lo tienen, está en 2.1 billones de pesos, que es a las grandes empresas con un crecimiento del 7.3% nominal, y el crédito a las pymes en el mes de julio recuperó su crecimiento, está en 422,000 millones de pesos, sin embargo sigue siendo 3.6% menor que el mismo mes del año anterior. Sin embargo, haber revertido la tendencia del crédito a las pymes en este momento es un tema significativo. Pasemos a la siguiente lámina, en donde analizamos los 4 componentes del crédito al consumo, en donde vemos que la desaceleración más acentuada está en tarjeta de crédito, con una contracción del 8.2%, y en créditos personales, que es el rango de abajo, en 14.8%. Créditos, bienes de consumo duradero, que es principalmente crédito automotriz, tiene todavía un crecimiento del 4.2%, y vemos por primera vez una contracción en el crédito de nómina del 0.3%. Esto significa que tenemos todavía 1 billón de pesos en crédito al consumo otorgado por la banca. Pasemos a la siguiente lámina. Muy importante ver la relación de uso de tarjetas de débito y tarjetas de crédito, y lo que eso significa frente a los tenedores de estos instrumentos o estos medios de pago. Nosotros tenemos ya crecimiento positivo en el mes de julio y en el mes de agosto del uso de la tarjeta comparado con los mismos meses del año anterior. En julio creció 4.4% y en agosto 8.6%. Esto quiere decir que ya estamos en 136,000 millones de pesos, que es el monto que teníamos en el mes de enero de este año. Esto es, el uso de tarjetas de débito está totalmente recuperado contra las cifras del inicio de año. Tarjeta de crédito va por mejor camino, pero aún está en montos inferiores a las cifras de los mismos meses del año anterior. Si ustedes ven, el mes de julio creció a 75,000 millones de pesos, pero sigue siendo 14.7% menos que en julio del 2019. Y en el mes de agosto, la contracción contra el mes de agosto del año pasado es mejor, es menor, digamos, es 9%, sube 81,000 millones de pesos, pero todavía no llegamos
al monto de 88,000 millones que teníamos en el mes de enero y por supuesto no lo tenemos comparado con los mismos meses del año anterior. Ahora pasemos a lo que es la captación bancaria. En los primeros 7 meses del año, la captación tuvo un incremento de 715,000 millones de pesos, que representa un 14.2% en términos anuales. Y ahí resaltan la captación a la vista, que tiene 4 billones de pesos, y la captación a plazo, que tiene 1,5 billones de pesos. Todos los indicadores, incluyendo mercado de dinero y captación interbancaria, tienen crecimiento positivo y esto es lo que fortalece la liquidez de la banca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por un lado, pasemos a la siguiente lámina, que las personas físicas principalmente en captación a la vista y las empresas están privilegiando el ahorro contra el crédito. Prefieren tener mayor cantidad de dinero disponible y ser prudente en el uso del crédito que tienen disponible por cualquier medio. Aquí vemos que la captación ha crecido 14.2% y el crédito solamente 4.7%. Y lo vemos muy acentuado en las cifras del uso de tarjeta de débito contra la tarjeta de crédito. Las personas prefieren disponer del dinero que tienen ahorrado en lugar de crearse un mayor compromiso de crédito en este momento de gran incertidumbre. Por lo tanto, vemos prudencia en los acreditados y prudencia en los ahorradores frente a la pandemia, lo cual señala que hay mayor capacidad de gestión de los recursos propios en las familias, producto de la educación financiera a la cual se ha dedicado la banca durante los últimos 6 años intensamente y aparte en todo lo que han aprendido en situaciones similares del pasado. Pasemos a la siguiente, por favor. Uno de los temas más relevantes para reactivar la economía es que continuemos apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas, en donde se encuentra el 68.4% del crédito. De todos los programas que hay con Nacional Financiera y Bancomext, el monto total disponible son casi 21,000 millones de pesos. Y hemos ejercido hasta este momento 147,800, que es un uso del 33% de lo disponible. Aún estamos por acelerar la colocación en programas de hoteles, que son 11,400 millones, y programas para pymes que están ligadas al TEMEC, que son 12,600 millones de pesos. Pero todos los demás programas van por muy buen camino, particularmente en el de garantías tradicionales, donde tenemos el mayor monto de recursos, que son 119,500 millones. Ahí tenemos usados el 42.2% de esos recursos. Programas para el sur-sureste también va a un 24% de su capacidad, con 47,300 millones que todavía están disponibles, que podemos seguir apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas del sureste de la República Mexicana, que es la región que más necesita apoyo. Pasemos a la siguiente lámina. Seguimos trabajando intensamente con Infonavit en distintos programas. Ayer tuvimos una reunión relevante y Alejandro Secchi, que es el presidente de la Comisión de Negocios de Crédito, nos va a hacer favor de presentar esta lámina.
No está conectado, Alejandro. Bueno, la colaboración con Infonavit está centrada en este momento en dos grandes programas. Es el crédito cofinanciado para adquisición de vivienda, que es usar los recursos de la cuenta de Infonavit más crédito bancario, y eso nos permite en una fórmula 70-30, 70 recursos bancarios y 30% recursos del Infonavit, darle acceso a 1.1 millones de derechohabientes que no están activos, que tienen un ahorro promedio de 120,000 pesos, que podrán tener acceso a la subcuenta de vivienda por medio de un crédito hipotecario cofinanciado. La meta es colocar 10,000 créditos de esta índole en el 2021, empezando en el primer trimestre del año que entra. El segundo tipo de crédito que tenemos en conjunto con Infonavit es el de apoyo en coparticipación para la autoconstrucción. Y ahí tenemos 500 millones de pesos que fondea la banca, y usar el saldo de la subcuenta de Infonavit como garantía para estos créditos. En este caso, el Infonavit origina el crédito con los derechohabientes y aparte los administra, pero con fondos de la banca comercial. Esto sirve para reparaciones menores hasta 73,000 pesos con plazos hasta 24 meses, y para asistencia técnica y construcción mayor hay 528,000 pesos a plazos hasta de 24 meses. Y este programa empieza en el mes de octubre, o sea, dentro de 2 días. Creemos que ese contexto de trabajo conjunto con Infonavit está dando muy buenos resultados y está dando mayor acceso a las personas para comprar vivienda nueva o para mejorar la que tienen, pero sobre todo para que ejerzan en los casos de mejora en autoconstrucción. Con eso terminamos el primer capítulo de esta conferencia y pasamos al segundo, por favor, que es el tema de las reestructuras. Como ustedes saben, por favor, la siguiente lámina, la banca hace 5 meses echó a andar el programa de diferimientos, al cual se subieron 9.3 millones de créditos que representaban a 8.6 millones de personas. Eso gracias a los criterios contables especiales que otorgó a la banca la Comisión Nacional Bancaria, y tuvo mucho éxito porque llegó a 1 billón de pesos y a 69,000 millones de pesos de intereses, 1 billón de pesos de capital. Ahora se plantea la semana pasada el esquema de reestructuras, que debemos de resaltar varias características. Primero, es un programa voluntario de parte de los bancos, porque el crédito, como ustedes saben, es banco por banco y cliente por cliente. Es un tema muy personal, muy personalizado. No se está lanzando un programa gremial, sino individual, por acreditado y por cliente. Y por ello, la sugerencia a los acreditados que estén interesados en la reestructura puedan acercarse con su banco y sobre todo pensar en la calidad y en el buen desempeño de su historial crediticio, que les va a asegurar el cumplimiento ahora, les va a asegurar acceso en los meses posteriores a más financiamiento. Las nuevas facilidades regulatorias se llaman criterios contables COVID, y es un esquema muy detallado en donde tiene cada tipo de crédito, las condiciones para la reestructura,
con una reducción hasta del 25% de los pagos mensuales que se componen de capital e intereses, y ahí se puede reducir el monto alargando el plazo o también reduciendo la tasa de interés. Es importante que señalemos que la banca tiene ya echado a andar un esquema previo a este anuncio de los criterios contables COVID, esquemas de reestructura de todos los vencimientos que ya se empezaron a dar a partir de finales de agosto y principios de este mes y durante todo el mes de septiembre que termina mañana. Ya se habían llevado a cabo reestructuras aún sin esos criterios contables. La respuesta de los clientes en términos generales ha sido muy positiva y eso es indicativo de dos cosas. Uno, que el diferimiento es algo que tomaron en cuenta para fortalecer su situación de liquidez durante estos 5 meses y que reiniciado el esquema de pagos están empezando a cumplir con lo convenido originalmente. Hay, por otro lado, ventajas también para los bancos en reservas, índices de capitalización e índices de liquidez que se sumen a este programa. Y esa será una decisión individual de cada banco. Cada cliente tiene condiciones muy particulares y hay que analizarlo dentro del tipo de crédito que tiene, las condiciones del acreditado, su perspectiva económica y, por tanto, las condiciones que están en la circular que permitirán el alargamiento de los plazos y dentro de ciertas limitaciones, ¿no? Aquí lo importante es que la capacidad de pagos de cada cliente es la que va a determinar las condiciones de la reestructura. Ahora, se habló de quitas de capital en la conferencia que dio la Comisión Bancaria y la Secretaría de Hacienda, Banco de México. La banca a lo largo de su historia en todas las épocas ha realizado quitas de capital cuando no hay alternativa. Pero sí es importante hacer notar que el no pagar capital a un banco es una pérdida para el banco de recursos que no son propios, sino que son de los ahorradores. Y es muy delicado pensar que las quitas de capital pueden afectar a los bancos cuando hoy somos parte de la solución y queremos seguir siendo, manteniendo la fortaleza que ustedes acaban de ver en los indicadores económicos de la banca, los indicadores financieros. Por lo tanto, para los bancos, el marcar en las sociedades de información crediticia en dónde perdieron dinero con un acreditado es una obligación porque es una base de consulta para otros acreditados en donde se advierte que hubo una situación difícil con ese cliente en particular. Por consiguiente, la recomendación que queremos insistir es que cuidar el historial crediticio hoy es el tema más relevante para cualquier cliente de la banca en materia de crédito. Eso les va a dar seguridad y confianza de que cuando necesiten acceso al crédito en meses posteriores y con la incertidumbre de cuándo vamos a salir de la situación económica en la que estamos, es acceso a una fuente de liquidez invaluable para todos los clientes de la banca. Entonces, estamos ofreciendo soluciones de largo plazo para concluir, que sean favorables para los clientes, que cumplan con su capacidad de pago y sobre todo con la reactivación de la economía para que siga fluyendo el crédito y tengamos una recuperación más acelerada en los próximos meses. Agradecemos mucho su atención y, por supuesto, estamos a sus órdenes por cualquier pregunta que tengan.
Muchísimas gracias. Daremos inicio a preguntas y respuestas. La primera pregunta está a cargo de Gerardo Flores, de Red Financiera y Mexiquense TV. Adelante, Gerardo. Buenos días. La primera pregunta, nada más, don Luis Niño de Rivera, si tuvo razón entonces el gobierno con todos estos datos que usted nos da de que no fue necesario un plan contracíclico para reactivar la economía. Y segundo, aunque no lo se ha tocado aquí, es muy preocupante la nueva ley de Afores que se está discutiendo en el Congreso, y quería yo saber si nos podría dar una opinión de que estaríamos esperando la desaparición de las Afores, toda vez que los fondos ahora serían trasladados a una bolsa que manejaría los recursos, tanto el IMSS como el ISSSTE. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas, Gerardo. Mire, estamos hablando de dos cosas distintas cuando tocamos el tema económico y un plan contracíclico que cuando tocamos el tema de la situación actual de la banca. La situación actual de la banca es muy favorable, como la vieron. Seguimos siendo parte de la solución y queremos seguir apoyando a nuestros clientes. Pero el ritmo de recuperación de la economía es un tema que abarca muchos más asuntos que tienen que ver con el apoyo de gobiernos y el apoyo de entidades de la banca de desarrollo. Por consiguiente, hay medidas contracíclicas de cierta manera, como son los programas sociales y de apoyo a las personas de bajos recursos. Hay medidas contracíclicas con los programas de Nacional Financiera y Bancomext, pero no hay un programa amplio de mayor inversión de parte del gobierno. Si lo comparamos con lo que ha sucedido en otros países, pues sí es menor, pero no es que tenga la razón o no la tenga, porque estamos todavía en una contracción económica de cerca del 10% y probablemente por ahí cierre el año. Entonces, no hemos terminado con el problema. Necesitamos seguir trabajando juntos para salir todos de la mano de donde estamos. El lunes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial anunció que el lunes de la próxima semana, o sea, ayer anunció que el lunes de la próxima semana se va a presentar el plan de infraestructura. Ese es parte de lo que necesita la economía para volverse a levantar. Ahora, para hablar del tema de la ley de Afores, yo le pediría a Eduardo Zuna que nos hiciera favor de darnos su punto de vista. Gracias, Luis. Bueno, yo diría que la ley de Afores también es algo que está en proceso de revisión, como la misma circular. No está realmente dentro del ámbito de la Asociación de Bancos, mucho más del lado de la Amafore. Sin duda está una buena parte en línea con lo que se había anunciado de hacer el incremento de las pensiones futuras de los trabajadores, lo cual va en una línea correcta, especialmente yo diría porque estamos viendo los primeros jubilados de la ley posterior al 97 y que se está quedando corta, y faltaría pues un poco más de análisis y ver el proceso de debate que va a haber en las cámaras para poder llegar a conclusiones, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Y le pido a Carlos Rojo si tiene algún otro concepto que quisiera agregar a este tema. No, en realidad lo que decía Lalo es básicamente eso. Creemos que al final del día, a lo largo de estos años en que el empleado pueda obtener un mayor ahorro para efectos de retiro, será mejor, pero pues habrá que ver cómo al final del día sale esta ley una vez que todo quede totalmente revisado. Sí, muchas gracias. Mire, Gerardo, yo le doy un punto de vista un poco diferente en el contenido de las comisiones y sus límites. Es muy delicado que empecemos a tener dictados
de parte del Congreso o del gobierno en poner límites a las comisiones que son los precios por servicios. Es muy delicado pensar que tenemos mejor capacidad de análisis fuera del negocio que lo que ha dado hasta ahora la competencia entre Afores y en todo el sector financiero. Le pongo ejemplos. El 8 de noviembre del 2018, el senador Monreal presentó una iniciativa para limitar las comisiones del sector bancario. Y la banca puso mucha atención y nos pusimos a trabajar durante estos casi 22 meses o 21 meses. Y hemos podido reducir las comisiones sustancialmente y hemos introducido una cantidad importante de servicios financieros digitales que han eliminado comisiones en algunos casos. Eso producto de la tecnología, la competencia y la necesidad de favorecer a nuestros clientes para que sigan cerca de los bancos. Lo mismo pasa con las Afores. Las Afores han bajado sus comisiones sustancialmente en los últimos años y seguirán haciéndolo, pero estamos a favor totalmente de la competencia y la tecnología como los principales motores y no limitaciones legislativas que nos lleven a poner controles de precios. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta de Expansión, Luz Elena Marcos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Gracias. Yo quisiera preguntar sobre este tema de reestructuras. Quisiera saber si hay bancos que definitivamente han dicho no vamos a reestructurar, o que nos cuenten un poquito más sobre qué clientes sí o cuáles son más viables de esta reestructura, o como lo plantea la CNBV. Y un segundo tema que quisiera preguntarles es sobre CODI. A un año ya está por cumplirse y quisiera saber, pues, estamos un poco lejos de la meta de 18 millones de usuarios. Quisiera también que don Luis me diera un comentario sobre este tema, por favor. Gracias. No, gracias a usted, Luz Elena, muy amable. Mire, el tema de los bancos para la reestructura son decisiones independientes, como ya lo hablamos, y ahí lo que necesitamos todos los bancos es hacer un análisis muy detallado de todo lo que trae la circular, que es amplio y complejo. Tiene mucho detalle en cada tipo de crédito y eso lo tenemos que analizar frente a la cartera. ¿Cuántos acreditados tiene cada banco de los distintos tipos de aspectos regulatorios que tiene la circular? Hasta ahora no tenemos decisiones donde los bancos digan, yo ya sé lo que voy a hacer. Llevamos 2 días, el viernes y el lunes, y hoy mediodía. Entonces, hay que darle una estudiada a esto a detalle, y pues cada banco está midiendo su cartera, su clientela y las condiciones que son en cierta parte, como ya lo señalamos, favorables para los clientes y en otras partes favorables para los bancos. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Don Luis, discúlpeme, perdón, ¿cuándo podrían entonces ya saber o tener este estudio? No va a ser un estudio gremial, es cada banco, son decisiones individuales. Y en la ABM tenemos una costumbre que va hasta su origen, que es hace 93 años. No nos inmiscuimos como el gremio dentro de los temas individuales de los bancos, y por eso vivimos muy contentos en la ABM. El segundo tema es el CODI, y tiene usted razón. No podemos olvidar que la pandemia nos ha
obligado al confinamiento. Ya tenemos al 21 de septiembre, que es la semana pasada, 5.1 millones de cuentas habilitadas con el CODI en algún teléfono inteligente. Es un crecimiento de 829,000 contra el mes anterior, contra agosto. Eso es un crecimiento relevante, en donde estamos todavía muy por debajo de lo que quisiéramos es en el número de establecimientos que han podido adoptar el CODI. Primero, porque el confinamiento no nos ha permitido a los bancos salir a promover con la intensidad que lo hacíamos antes del mes de marzo, que se vuelvan parte del cobro digital los establecimientos comerciales. Y también, junto con eso, la transaccionalidad del CODI, por razones obvias, pues está por debajo de lo que quisiéramos. Pero en la medida que la pandemia nos los vaya permitiendo, ya hemos visto algunos estados que han avanzado de semáforo rojo a naranja, amarillo, y ya tenemos a Campeche en verde, pero por ejemplo la Ciudad de México sigue en naranja. Entonces la movilidad y la operatividad siguen estando limitadas. En cuanto resolvamos el tema sanitario, tendremos posibilidad de acelerar el uso del CODI por las instalaciones que haremos en establecimientos comerciales que lo tengan disponible para los 5 millones de clientes que esperemos crezcan mes a mes cerca de 1 millón de aquí a fin de año. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta es para el medio El Universal. Antonio Hernández. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, don Luis, algunas preguntas. La primera, es decir, algún cliente que quiera tomar las reestructuras con los criterios contables de la Comisión Bancaria, ¿aún no podría aplicarlos? Esa es la primera pregunta. La segunda es, entendemos el tema de las quitas, don Luis, pero considerando las condiciones extraordinarias por el efecto de la pandemia, no sé si los bancos podrían aportar un poco más en este tema, sacrificar más utilidades, algo referente, digamos, porque habrá clientes que ya no puedan pagar, don Luis. En ese sentido, ¿cuál es el escenario de la banca para la gente que se quedó sin empleo, que bajaron sus ingresos? ¿No habrá apoyos adicionales independientemente de reestructurar? ¿Será inevitable que tengan una quita? Y la última pregunta, ¿se mantienen las metas que se establecieron con CODI el año pasado o cambia el escenario? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Siempre un placer tenerlo en estas conferencias. Yo le pido a Adrián Otero si nos hace el favor de responder a su primera pregunta, que son los clientes que quieran reestructurar, ¿qué pueden hacer? Hola, Antonio. Oye, derivado que ya salió esta facilidad, como bien lo explicó Luis hace un rato, los clientes ya pueden acercarse con los bancos para ese tema de las facilidades. Hoy en día creo que toda la industria lo que hemos tratado de hacer conjuntamente con el regulador es tener una total cercanía con nuestros clientes. Hoy el regulador ya nos está poniendo este marco de actuación, nos está poniendo las reglas en las cuales se pueden aplicar estas facilidades, pero bien como lo hemos comentado durante esta conferencia de prensa, cada negociación es muy individual entre el banco y los clientes, con el objeto de podernos adecuar a la situación y a las condiciones en las cuales están viviendo cada uno de los clientes, porque cada uno de los clientes son diferentes. Y lo que vamos a hacer es fomentar esto, tener esta cercanía con el objeto de que se cumpla ese pago y apoyar a los clientes en su caso si se requiere tener esa flexibilidad. Y como ya lo
ya lo hablamos, el tema de manejo de tasas y extensiones de plazo es algo que la banca lo ha hecho todo en toda su historia, ¿no? No es algo nuevo, simplemente hay que adaptarse a las condiciones extraordinarias que tenemos hoy en día. Muchas gracias, Adrián. Antonio, el tema de las quitas es relevante. Y ya lo había señalado hace unos minutos, que es una práctica también ancestral en la banca. Cuando no hay alternativa, pues eso es lo que se recurre. Pero tenemos ahora sociedades de información crediticia que dejan en claro cuál es la situación de cada cliente. Con o sin estas medidas regulatorias, el acercamiento de los clientes y los bancos, acreedor y acreditado, es muy relevante para determinar quién puede pagar y cuánto puede pagar, ¿correcto? Ahora, no se trata de sacrificar las utilidades de los bancos, se trata de mantener la solvencia de las instituciones bancarias, ese es el punto. O sea, no es que ahora los dueños van a regalar dinero porque ganan mucho dinero. Las utilidades de la banca en lo que va de este año se han contraído sustancialmente. Y déjeme decirle algo más importante. La banca en el programa de diferimientos puso sobre la mesa el 4.5% del Producto Interno Bruto. Esto es, no cobró capital por 1 billón de pesos y no cobró intereses por 69,000 millones de pesos. Eso no es un tema menor. No hay otro gremio, ni del sector público, ni del privado, que haya puesto tanto dinero en la mesa para ayudar a la clientela. Y ayudamos a 8.6 millones de personas. Ahora, viene la solución más permanente, de más largo plazo. Y esa solución requiere de una buena discusión, apertura y consideración de todos los elementos que tenga cada acreditado, persona física o moral. Las quitas es solo un elemento. Tiene usted ampliar el plazo, que reduce el pago mensual. Bajar la tasa, que también reduce el pago mensual. Entonces, son ecuaciones muy particulares que tenemos que tomar en cuenta para determinar ese contexto. Y luego, su última pregunta, las metas del CODI. A estas alturas del año, que estamos terminando el mes de septiembre, y nos quedan 3 meses del año, pensar que vamos a llegar a 18 millones de aplicaciones cuando estamos en 5, se ve difícil, aun cuando podemos incrementarlo en 1 millón mensual. En el mes de agosto tuvimos casi 900,000, podríamos crecer 3 millones más, que nos pondría en 8, pero vemos ahora difícil llegar a 18 millones, que era la meta inicial. Y por otro lado, el de establecimientos comerciales, pues está todavía dependiendo de qué tan rápido se compone la situación de los semáforos sanitarios en el país. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta para Reforma. Charlín Domínguez, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, correcto. Muchas gracias. Don Luis, unas preguntas y la otra unas precisiones por los comentarios que ya hizo. En primera instancia, comentó que no pueden determinar ahorita más o menos cuántas instituciones bancarias son las que van a poder, digamos, como participar dentro del marco que ya delineó Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo también quería saber cuántos bancos o qué porcentaje de instituciones bancarias prevén entrar a este programa de reestructuras, pero si me comenta que aún no pueden saber porque cada una está viendo la situación con sus clientes. Entonces, lo que entiendo, y si no, por favor, acláreme, el marco que está delineando Hacienda o las autoridades financieras
algo que ustedes sí prevén recurrir a él, o realmente les están, digamos, como imponiendo un marco que a ustedes no les es atractivo, como para pensar que no van a recurrir a estas facilidades, como ellos le llamaron. En segunda instancia, quisiera también, ¿me puede confirmar que entonces la Comisión Nacional Bancaria de Valores mencionó que también se iban a poder reestructurar los créditos que ahora ya están en cartera vencida derivado del COVID? Y quisiera confirmar eso con ustedes. Por otro lado, habló de que los usuarios de la banca iban a tener una marca suave en su historial crediticio, los que tenían ya como atrasos en los pagos. Y me gustaría saber un poco más de las implicaciones. ¿Qué implicaciones van a tener estos usuarios que tengan esa dichosa marca suave? Y saber si ustedes van a seguir otorgándole en un futuro crédito a estos usuarios. Y por último, me gustaría insistir con esta parte de las quitas, porque creo que el discurso es un poco encontrado. Las autoridades dijeron y anunciaron la semana pasada que sí se iban a otorgar quitas de capital, y usted acaba de explicar que no es lo más conveniente. Entonces, ¿sí es algo que se van a, digamos, que se va a poder otorgar, o es una medida que no va a ser ahora, digamos, como disponible para los clientes? Y bueno, si todavía no se están utilizando las facilidades administrativas de las autoridades, ¿cuántos clientes sí ya tienen una reestructura? Porque comentó que ya se estaban empezando a dar. Muchas gracias. Muy bien, Charlene. 5 preguntas. Viene usted filosa el día de hoy. Mire, me hizo favor de autocontestarse la primera pregunta. ¿Qué porcentaje de los bancos van a entrar a esto y qué porcentaje no? Y si lo vemos atractivo o no. Como le explicaba hace rato, con 2 días de análisis no tenemos respuesta para su pregunta, ¿no? Y que si es atractivo o no es resultado del análisis. Este es un tema delicado, ¿no? No quisiera pasar por él rapidito, sino créame que cada cliente es diferente y el contenido de las regulaciones que vienen en el oficio de la bancaria es complejo. Tiene condiciones muy particulares de qué hacer y de qué no hacer, tiene limitaciones. Entonces, le tendremos información más adelante. Ahorita, después de 2 días, honestamente no tenemos ningún dato. Ahora, el tema de reestructuras para cartera vencida y el tema de la marca suave y el tema de quitas, vamos a dividirlo para que nos haga favor Eduardo Zuna de tratar el tema de las reestructuras de cartera vencida, y después le pido por favor a Carlos Rojo que vea, perdón, a Julio Carranza que vea el tema de la marca suave, y finalmente a Carlos Rojo que vea nuevamente las quitas, si son o no son. Entonces, por favor, mi querido Lalo. Claro que sí, querido Luis. A ver, yo primero arrancaría diciendo que las reestructuras en cartera vencida, se comentó hace algunos minutos, es parte del hacer diario de la banca. Es decir, en nuestro hacer diario tenemos clientes que tienen problemas de incumplimiento, algunos los reestructurados en cartera vigente y otros en cartera vencida. Y hay toda una regulación de parte de la Comisión Nacional Bancaria de cómo se trata desde el punto de vista de reservas y de marcajes de buró un crédito vencido. Aquí lo que está dando en estas facilidades o en este esquema es una serie de alicientes a los clientes para que se acerquen también, y a los bancos desde el punto de vista de estos alivios en términos de reservas y cartera vencida. Entonces yo lo que diría es todos los clientes que tengan un problema, históricamente los hemos reestructurado, vigentes o vencidos, y en este momento no será la excepción. Los bancos tenemos los productos para hacer esto, y yo adicionaría que lo que está poniendo en la mesa en esta circular las autoridades es un plan adicional a lo que ya tenemos los bancos, y cada banco irá decidiendo qué medida toma.
Muchas gracias, Lalo. Y el tema de la marca suave, por favor, Julio Carranza. Muy buenas tardes, Charlene, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el tema de la marca suave es algo que todavía estamos nosotros estudiando con mucho cuidado. No está totalmente claro cómo debe de ser esta marca suave en el buró de crédito para un cliente que tiene ya un crédito. Imagínese usted, por ejemplo, un cliente que tiene un crédito con una institución y esta institución se adhiere a los programas, a los nuevos oficios y le pone una marca suave a su cliente y lo reestructura. Pero resulta que este cliente tiene otros créditos con otras instituciones bancarias y esas instituciones bancarias no están adheridas al programa. Entonces, tenemos que resolver este tipo de dudas para que quede muy claro en qué condiciones la marca suave nos va a permitir a los bancos tener muy claro lo que está pasando con las carteras en general y con los clientes. Es por eso que si bien entendemos que la autoridad lo que está intentando hacer es ayudar para que quede perfectamente claro que ese cliente tiene una reestructura, pero todavía estamos en ese proceso de análisis y de estudio para poder ver con las autoridades estas dudas que puedan surgir al respecto en la interpretación de los oficios. Muchas gracias, Julio. Y con relación a las quitas, por favor, Carlos Rojo. Claro que sí, Luis, muchas gracias. Charlene, buenas tardes, gusto saludarte. Mira, sobre este tema es importante decir que las quitas no se pueden ver por sí solas, ni son un objetivo como tal. El objetivo de la banca y del gobierno, por supuesto, es buscar cómo generamos las condiciones para que los acreditados puedan hacer frente a los compromisos que han venido contrayendo. Esto, pues, como lo hemos estado platicando a lo largo de esta conferencia, se puede lograr de distintas maneras, bajando la tasa, ampliando el plazo, una combinación de las dos, y en un último caso, evidentemente, y como se ha hecho en la historia de la banca, a través de algo que pudiera ser una quita. Pero como te digo, ese no es el objetivo. El objetivo de todos es poder generar un ambiente y un entorno en el cual los acreditados puedan pagar sus créditos. Muchas gracias. Y su última pregunta es el número de clientes con reestructura. En realidad no tenemos, la banca no reporta a la ABM, reporta a la Comisión Bancaria, Banco de México, sus datos operativos. Lo único que le puedo decir de platicar con algunos compañeros es que la gran mayoría de los vencimientos de los diferimientos han resultado en clientes que no pidieron reestructura, sino que recuperaron su calendario de pago y están haciendo frente a sus compromisos. Tan es así que ustedes pueden ver los datos de la cartera vencida de la banca y la cobertura de reservas y sigue en condiciones muy favorables. Por lo tanto, nosotros anticipamos que los casos de reestructuras no sean la mayoría, sino al contrario, una fracción pequeña de todos los clientes que tenemos y que tuvimos dentro o fuera de los diferimientos. No hay que olvidar que los diferimientos constituían el 22% de la cartera de la banca. Eso quiere decir que el 78% continuaba con su plan original de pagos y ese 78% es el que está reflejado con puntualidad en los índices de morosidad que hasta el cierre del mes de julio son muy buenos. Gracias a todos. Gracias.
La siguiente pregunta es para la jornada. Julio Gutiérrez. Adelante, Julio. Es muy probable que su micrófono esté en mute, Julio. Julio, si no, pasamos a la siguiente pregunta y después regresamos con Julio. Para el Excelsior, con Carla Ponce. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, señor, ya usted en otra conferencia comentaba que la mayoría de los diferimientos vencían este mes y justamente quisiera insistir en el comportamiento que se ha observado. Dice usted que la mayoría pues han vuelto a su plan de pagos. Me gustaría saber si es posible que nos pueda decir un porcentaje, quizá el 70%, quizá el 90%, que no son semejantes proporciones. Entonces, me gustaría insistir en este tema. Por otra parte, ya lo dice usted bien, que está prometido el plan de infraestructura de parte del gobierno federal. Y bueno, pues me gustaría saber cómo están preparados los bancos para apoyar en estos grandes proyectos que serán anunciados. Asimismo, me gustaría que me pudiera hacer un comentario acerca de por qué no hay un esquema o un plan de reestructura gremial. ¿Por qué, en estas charlas que tuvieron con las autoridades y los bancos, no se estableció un programa de este tipo? No llegaron a los mismos acuerdos, se pedían, las reglas que se anunciaron, pues son solicitudes mayores a las que la banca podía dar. No sé si nos pudiera hacer un comentario acerca de este tema. Y por último, saber si mantiene su perspectiva respecto a la recuperación económica, que esta será en forma de palomita, y si nos pudiera comentar qué está haciendo falta para que esta pudiera acelerarse. Gracias y buenas tardes. Carla, buenas tardes, muchas gracias. A ver, si dije en otra ocasión que la mayoría de los vencimientos eran este mes de los diferimientos, estaba yo totalmente equivocado. No es el caso. Y si lo dije, le pido una disculpa o si así me entendió. Mire, para que fueran todos los vencimientos en septiembre, todos tuvieron que haber arrancado más o menos en abril o mayo, y no fue el caso. El programa estuvo abierto hasta el 31 de julio. Por consiguiente, vamos a ver vencimientos de aquí a fin de año. Y vamos a ir viendo cómo se comportan. Entonces, por mucho que quiera yo darle un número preciso de todos los vencimientos, no se han dado. Por lo tanto, no lo tenemos, ¿no? En cuanto a proyectos de infraestructura y cómo está la banca para financiar eso, yo le pido a Raúl Martínez Hostos que nos haga favor de atender esta pregunta. Gracias, Luis. Muy buenas tardes, Carla. Bueno, pues realmente ha habido pues una serie de anuncios en materia de los planes de infraestructura. Recordarán el año pasado y ha habido ahí algunos anuncios subsecuentes. Y creo que el sector productivo, incluyendo a la banca, pues han estado trabajando con las autoridades financieras definiendo las prioridades. Claramente, la situación de la pandemia pudo retrasar algunos de estos proyectos, inclusive el armado de los mismos, que como saben, pues no solo es definir el proyecto, sino que el proyecto sea económica y financieramente viable. Y de esa forma, pues priorizar cuáles son y de qué forma se están haciendo. Sí ha habido avance en la definición de las prioridades por parte del gobierno, pero pues al final, tanto los proyectos públicos como los privados, pues requieren un análisis minucioso. En una situación como la actual, pues merece especial atención priorizar los que tengan la mayor rentabilidad y sobre todo los que tengan un impacto importante en la generación de empleo y reactivación económica. Entonces, una serie de objetivos. Yo creo que la banca, como comentó en su momento Luis, cuando se anunciaron algunos de estos programas de infraestructura, pues los recursos están disponibles y pues precisamente yo creo que la iniciativa privada junto con el gobierno estará aterrizando muchos de ellos en los siguientes meses.
Muchas gracias, mi querido Raúl. Su siguiente pregunta tiene que ver puntualmente por qué no hay un plan gremial de reestructuras. Mire, déjeme insistirle en lo importante que es la individualización del crédito, la vocación de cada banco, la composición de las distintas carteras que tienen los bancos. No tenemos ninguna ventaja en tratar de formular un plan gremial que es muy complejo determinar lo mismo para todos los bancos cuando cada banco tiene, primero, la libertad de participar o no, segundo, el análisis de su cartera y sus clientes, y tercero, cómo va a apoyar a sus clientelas dentro de las condiciones de la regulación especial para el COVID. Entonces, nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de un plan gremial, siempre ha sido individual. Es más, la Comisión Nacional Bancaria se reúne de manera puntual y periódica con cada banco para ver su negocio, que eso es lo que un supervisor hace. Entonces, pues nunca pensamos en un plan gremial. Y la recuperación económica en forma de palomita, si mal no recuerdo, fue el planteamiento que hizo el secretario de Hacienda hace varios meses. En la Asociación de Bancos de México no hacemos predicciones sobre la economía. Primero, porque no tenemos un área de estudios económicos, y segundo, porque es un negocio muy especializado que lo hacen analistas de distintas instituciones o de empresas que se dedican a eso. Y nosotros lo que hacemos es tomar el compendio de todos para difundir la información entre los agremiados y que cada uno tome las decisiones que más le convienen. A ver si ya regresó Julio Gutiérrez aquí al... Sí, la pregunta de Julio me la está mandando por escrito, la voy a leer. Julio Gutiérrez de La Jornada. ¿Qué clientes podrán entrar al programa? ¿Todos? ¿Los que se acoplaron al programa de aplazar créditos y no tengan ingresos, lo podrán hacer? Y otra, entendemos el tema de las quitas. En la banca no están totalmente de acuerdo con ello. ¿Y qué opinan sobre aplazar 60 meses créditos al consumo? Yo quiero suponer que Julio nos escribe, pero nos escucha. Esto es lo que le contestemos, lo va a poder tomar, ¿no? ¿O le tenemos que contestar por escrito? ¿Qué prefiere? Pero bueno, esperemos que nos escuche. Primero, buenas tardes, Julio. Y déjeme decirle, en cuanto a su primera pregunta, todos los clientes pueden ser reestructurados, dentro o no del programa. Ya hay bancos, como les hemos señalado, que han estado haciendo reestructuras, aún sin haber tenido los criterios contables COVID. Y no está hecho solamente para los que participaron en los diferimientos. Usted señala particularmente los clientes que no tengan ingresos. La obligación que tenemos, de acuerdo a las reglas de criterios contables COVID, es que tenemos que plantear las reestructuras en función de la capacidad de pago de los clientes. Esa es una obligación que tiene la banca. Y pues quien no tenga ingresos de ninguna índole, pues tendrá dificultades en demostrar su capacidad de pago, hagamos lo que hagamos. Entonces, pues ese es caso por caso, tendremos que irlo atendiendo. Y luego, para efectos de los 60 meses de crédito al consumo, que son 5 años, yo le pido a Adrián Otero que nos haga favor de atender esa pregunta.
Gracias, Luis. Y hola, Julio, buenas tardes. Yo creo que el tema del plazo, bueno, pues como viene en la facilidad, es algo que está poniendo dentro de este marco nuevamente el regulador, y va basado, bueno, para el tipo de producto que tiene, que en estos casos son los créditos revolventes, y simplemente lo que se está tratando de ver es que tenga una flexibilidad necesaria y que también nuevamente los bancos en esas negociaciones individuales que tengan con cada uno de los clientes tengan esa flexibilidad para poder adecuarse y tratar de buscar la fórmula correcta con los clientes y tratar de apoyarlos. Muchas gracias, Adrián. Adelante, Marta. La siguiente pregunta, Marta, por favor. Finanzas. No pudimos escuchar. Se perdió. A lo mejor es Julio Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. Adelante, Miguel. Buenas tardes. Don Luis, quería preguntarle, ya ve que ustedes comentaron en diferentes espacios que ya habían entregado un borrador o estaban en conversaciones con las autoridades para estos esquemas de reestructuración. ¿Qué tanto se respetaron o se acordaron al final? ¿Llegaron así? Porque pues ya vemos que en otras instancias, en otras reformas planteadas se hacen cambios de último minuto. No sé si en esta ocasión fue algo similar o se respetó todo lo que se habían acordado. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Esa es una gran pregunta y le agradezco mucho que la haga, porque primero no entregamos un borrador, no funciona así el tema. Lo que hicimos durante 5 meses, o sea, desde que empezaron los diferimientos, teníamos claro que vencerían entre 4 y 6 meses y teníamos que tener un plan para seguir apoyando a los clientes, cosa que es lo que está sucediendo. Lo que tuvimos fue una serie de reuniones con la Comisión Bancaria para discutir los distintos aspectos de qué implican reestructuras para la banca en sus distintas modalidades de crédito. Tuvimos varias discusiones. Como usted sabe, la Asociación de Bancos de México está estructurada en comisiones y comités, que son especialistas los que las presiden en distintos temas, en crédito, en riesgos, en finanzas, mercados, etcétera. Y los especialistas de esas comisiones tuvieron muchas reuniones con los reguladores y avanzamos de manera muy positiva y propositiva. Y eso es al final lo que ayuda a construir esta regulación, que es compleja, es temporal y está diseñada para apoyar a los clientes, pero también para mantener la fortaleza de la banca. No olvidemos que hasta ahora la banca es parte de la solución y no parte del problema de esta coyuntura económica tan grave. Queremos que siga siendo parte de la solución. ¿Me escuchan? No, se escucha todo cortado, Marta. Gracias. Estoy teniendo problemas con el internet. Espero se escuche un poco mejor. Ahora un poco mejor, sí. Ahora un poco mejor. La siguiente pregunta es para Francisco Delgado. Buenas tardes a todos, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, señor.
Mire, mi primera pregunta es, justo acaba usted de mencionar que hubo reuniones y entiendo que siempre hay comunicación con las autoridades. Francisco Delgado de Infocel. Sí, gracias. Entiendo que siempre hay comunicación con las autoridades. Para la presentación de este plan, ¿qué tanto tomó en cuenta la autoridad los comentarios o las peticiones o estas conversaciones? O dicho de otra forma, este plan es resultado de la cooperación entre los reguladores y el sector privado, o es un plan unilateral de la autoridad que toma en cuenta algunos de los comentarios de los banqueros. Mi segunda pregunta es, en cuanto a la última diapositiva que nos pusieron, ojalá me pudieran aclarar un poco o explicar de manera más amplia a qué se refieren con las limitantes que tiene este plan. Por ejemplo, mencionan el establecer un piso de reestructuras, ojalá lo puedan explicar. Y la tercera es, en esa misma línea, ¿qué podría cambiar las autoridades en el plan que se presentó para que sea un mejor plan, para que no presente estas limitantes? Gracias. Muchas gracias, Francisco. Sí, la discusión entre los reguladores y los bancos es permanente y muy positiva y propositiva. Sí tomaron en cuenta muchas cosas y también pusieron parte de sus criterios y sus consideraciones. Es una amalgama de distintas opiniones, pero al final, pues la autoridad es la que firma esta disposición y es la que se responsabiliza por su contenido. Escucha permanentemente a los bancos y tenemos un buen camino siempre de discusión. Ahora, ¿qué limitantes hay? Estoy seguro que usted ya leyó el oficio de la Comisión Bancaria, pero para reestructurar ciertos créditos, tiene usted, para tener acceso a los criterios que tiene contables COVID, tiene usted que reducir los pagos mensuales por lo menos al 25%. Después tiene usted límites en el plazo remanente del crédito y el plazo adicional que le puede dar, en la mayoría de los casos es el 50% del plazo original. Esos son límites que pone los criterios. Y después, cambios, pues ya es una regulación en vigor. De momento no estamos discutiendo cambios. Ya entró en vigor el jueves pasado, el viernes, y estamos sujetos a su contenido. Gracias. Muy bien, continuamos. La siguiente pregunta es para Viridiana Mendoza de Forbes. Hola, muy buen día a todos. Muchísimas gracias por este encuentro y por la oportunidad de preguntar. Don Luis, nada más como y perdón por insistir tanto, pero dos cuestiones. La primera es, está diciéndonos usted que aunque ya esta regulación ya entró en vigor, como le acaba de decir, ningún banco está obligado a otorgar las facilidades que proponen los reguladores para las reestructuras. Y la segunda, ¿en qué casos? Ahí hablaba de que cada banco tiene que hacer un análisis y ver si está en condiciones o no según las condiciones de la cartera. Pero para efectos de que nosotros lo podamos explicar mejor a los lectores, ¿cuáles serían las condiciones que impedirían a un banco el poder efectivamente otorgar este tipo de facilidades a los clientes? Y una última sería si se descarta totalmente que en este momento la banca mexicana esté previendo un escenario de estrés sistémico por algún deterioro que pudiera ocurrir en la cartera hacia adelante. Muchas gracias. Mire, lo primero que dice la circular de la Comisión Bancaria es que es de carácter voluntario, no obligatorio. ¿Qué decisión toma cada banco? Pues como ya les hemos comentado, va en función de su cartera de crédito, el tipo de acreditado que tiene,
la capacidad de pago de los acreditados y las decisiones de negocios que tome cada banco. El no apegarse a esto no quiere decir que no haya reestructuras, quiere decir que no tiene acceso a los beneficios en cuestiones de índices de capitalización, reservas y liquidez. Pero los bancos pueden seguir operando como siempre operan. Cada uno tomará las decisiones que más le convenga. ¿Qué le impide? Pues yo no le puedo contestar por 49 bancos o 48. No puedo. Eso sería ponerme un sombrero que ni me queda, porque sería muy grande para la cabeza tan pequeña que tengo. Entonces, no, créame que no le estoy dando la vuelta a la pregunta, simplemente no tengo acceso a lo que hace cada banco y por fortuna, esa no es la función del ABM, ¿no? Y luego, estrés sistémico, pues mire, hasta ahorita estamos viviendo una situación muy compleja económica, una contracción muy grande, que se está reflejando en dos lugares en particular. El crédito al consumo, que ya usted vio que se ha contraído 5.5%, en sus 4 componentes, principalmente en la tarjeta de crédito y en los personales. Ahí vemos ciertamente dos cosas. Uno, que los clientes no tienen interés en seguir tomando crédito, y por otro lado que el crédito que ya tienen, pues se acercarán a su banco a ver qué necesitan, ¿no? Y el otro punto donde vemos dificultades por la pandemia muy particulares es con las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas. Las pymes se han quedado sin actividad, algunas de ellas. Por lo tanto, se han quedado sin capacidad de pago. De ahí tendremos que sentarnos una a una a resolver en función de cuándo pueden retomar su actividad. En las ciudades donde todavía estamos en naranja, pues es más difícil que en las que ya estamos en amarillo y probablemente en verde. Entonces, problemas sistémicos, así para toda la banca, en toda la economía, hasta ahorita por fortuna no tenemos, pero sí tenemos problemas regionales y sectoriales. Le doy otro ejemplo. La industria hotelera, industria restaurantera, las líneas aéreas, pues están obviamente más afectadas. Y hay regiones del país como en Quintana Roo y en Baja California Sur que tienen una parte muy relevante de su economía colgada de esas actividades que están muy afectadas. Esperemos que el turismo nacional, a paso y medida que se abra el confinamiento, empiece a repuntar y eso ayude a todos. Y para eso estamos en la banca, para apoyar cuando la actividad económica empiece a resurgir. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Lupita Flores, Televisa. Lupita, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, perdón. ¿Me escuchan ahí? Muy buenas tardes a todos. Lupita, buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por incluirme en la lista, porque creo que estoy de las últimas o quizá ya la última. Yo tengo 3 preguntas, don Luis, muchísimas gracias. Por una parte, en una plática que nos habían dado Alejandro Diego, nos había comentado, por ejemplo, que negocios que están facturando menos, hay posibilidades de que se les pueda pues apoyar en este plan de reestructura. ¿Sigue estando esta opción para los pequeños negocios, que muchos de ellos que cerraron o que podrían estar en vías de abrir? Y si tienen algún estimado de cuántos pequeños negocios podrían beneficiarse de esta reestructura. Por otra parte, el dinero del Banco de México, los famosos 750,000 millones de pesos, ¿se está negociando con la Secretaría de Hacienda y con la Banca de Desarrollo para bajarlo ya al mercado a partir del próximo año? ¿Por qué se están tardando tanto, don Luis, en este dinero que se
ofreció poner a disposición del mercado pues para impulsar a la economía. Y por último, la baja en la tasa de interés del Banco de México está ayudando, está permitiendo a los bancos ofrecer estas reestructuras para bajar tasas, ¿está ayudando en algo a las familias? Y si tienen en general, si bien esta no es una reestructura, un plan de reestructuras gremial, pero sí tienen en una previsión de cuántas familias podrían y pequeñas y medianas empresas podrían adherirse a este nuevo plan de trajes a la medida que está poniendo a disposición de los clientes la banca. Muchas gracias. Gracias a usted, Lupita. Para el tema de reestructura de pymes, le pido a Eduardo Zuna. Gracias, querido Luis. A ver, yo diría que de los segmentos que más nos preocuparon desde el inicio de la contingencia era sin duda las pymes, que son las que más pueden sufrir, y por eso trabajamos muy de la mano también con la banca de desarrollo para apoyarlas, y salimos rápido también a las reestructuras. Hoy todos los apoyos para hacer los refinanciamientos están vigentes. Como decíamos, estamos hoy reestructurando ya pymes más allá de las facilidades regulatorias, especialmente aquellas que están teniendo una baja en facturación. Justamente la lógica es esa: tienen menor facturación, tienen menor disponibilidad de ingresos y por lo tanto menor capacidad de pago, y estamos ajustando los vencimientos y los pagos a esa nueva capacidad. También a muchas de ellas también las estamos apoyando a través de los créditos que se están otorgando y las facilidades de la banca de desarrollo que ya comentaba Luis en su exposición, y yo creo que uno de los grandes retos que han tenido todas las economías en el mundo es cómo apoyamos a las pymes para preservar el empleo, que son las mayores generadoras de empleo en México. Y justo estamos en eso, no tenemos un dato exacto de cuántas pymes se están apoyando, ya lo decía también Luis, no tenemos ese agregado a nivel de la banca. Le comento, Lupita, la banca comercial, los bancos en su conjunto, tenemos 500,000 acreditados que son MIPYMES. ¿Cuántos de esos están en reestructura? Como señala muy puntualmente Eduardo Zuna, no tenemos el dato. Esos 500,000 acreditados tienen hoy 422,000 millones de pesos de financiamiento. El 44% de eso es en conjunto con Nacional Financiera y Bancomext. Todo eso fue para darle muchos datos y no contestarle porque no tengo precisión más allá de eso, ¿no? En cuanto a los 750,000 millones de Banco de México, yo le pido a Julio Carranza que nos haga favor de tocar el tema. Perdón, se cortó y no escuché la pregunta. ¿Cuál era? La segunda pregunta de Lupita fue los 750,000 millones de pesos de facilidades que otorga o tiene otorgados muy el bien. Banco de México. Sí. Si estamos negociando con Hacienda y la bancaria sobre eso, cosa que es la ventanilla equivocada, pero ¿cuándo y cómo se están usando? Muy bien. Muchas gracias, Lupita. Buenas tardes. Primero, lo que le puedo decir es que hay una gran comunicación con el Banco de México en este sentido, y el Banco de México ha hecho y ha propuesto diversos programas para ayudar a la liquidez de la banca y por lo tanto la liquidez del sistema. Entonces, a través de diversas facilidades de liquidez, que son 10 en total, es como se está apoyando a los bancos, y desde luego que hay una parte, y algunas de estas facilidades son en combinación con NAFIN, para que se puedan otorgar los recursos de una manera ordenada. Y lo que le puedo decir es que hay un gran número ya de
beneficios por estos apoyos que el Banco de México ha ofrecido a los bancos. Espero con esto contestar su pregunta. Julio, si me permites agregar nada más un par de datos adicionales en línea con lo que tú comentabas. Y buenas tardes, Lupita. El Banco de México, como saben, anunció una serie de facilidades en diferentes ámbitos hace algunos meses. Y este no era un tema de muy corto plazo. Claramente se tenía que atender algunas necesidades y algunos programas, y algunas de estas facilidades se hicieron, como la facilidad 4 de valores gubernamentales, que se hizo operante muy rápidamente, y varias de estas facilidades han ido evolucionando durante los últimos meses. El Banco de México inclusive ya extendió el plazo de muchas de estas facilidades, inclusive ha incorporado una serie de créditos, como por ejemplo créditos hipotecarios con ciertas características y otros créditos elegibles en las distintas facilidades para fomentarlo. Pero no quiere decir que no se hayan usado. Se han usado, y es más, ya en varios, ya superior a los 100,000 millones de pesos. Se sigue avanzando para poder llegar, digamos, a utilizarlas a su máximo, pero es un proceso que ha ido evolucionando. Tenemos conversaciones semanales, el gremio con el Banco de México sobre la firma de los contratos, sobre temas muy técnicos, pero sin duda ha sido un soporte importante para la liquidez del sistema, y creemos nosotros que va a seguir siendo muy relevante en los siguientes meses. Muchas gracias, Raúl, muy amable. Y la tercera pregunta, Flores, es el de la tasa de interés, la reducción que ha hecho Banco de México, o las 11 reducciones que lleva Banco de México, si de alguna manera ayudan a las familias. Y le pido a Carlos Rojo que nos haga favor de atender esta pregunta. Gracias, Luis. Claro que sí, Lupita, buenas tardes. Sí, por supuesto que todos los créditos que están, por ejemplo, a tasa variable se ven beneficiados de estas bajas en la tasa, y evidentemente hacia adelante todos los créditos nuevos que se contratan pues están haciéndose en muchos casos a tasas por debajo de lo que se estuvieron haciendo en el pasado. Así es que la respuesta corta es sí se benefician las familias. Eso es por el lado, llamémosle activo, de los bancos, o sea, los créditos. Pero también tenemos el lado pasivo, que es la captación. Y ahí, pues, evidentemente los impacta porque los bancos nos vemos obligados a seguir las líneas de reducción de tasas de Banco de México en los dos lados del balance. La siguiente, Marta, por favor. Y la última pregunta que tenemos para despedir esta videoconferencia de prensa es a cargo de Edgar Juárez, del Economista, y la mandó por escrito. Dice: ¿las autoridades no consultaron con el gremio el documento final del programa? El programa, así como está, ¿pudiera hacer que se frene más el otorgamiento de crédito en los próximos meses? Edgar, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Mire, los reguladores y la banca, como ya les hemos comentado, dialogamos ampliamente. Llega un momento en que los reguladores pues tienen que tener un documento final y emitirlo, hacerlo público para que entre en vigor. Nosotros hasta una semana antes de que saliera en vigor estábamos en diálogo y finalmente salió la semana pasada. Así es como sucedió. El documento en particular, la circular, tiene que ver con reestructuras. No está ligado necesariamente a si los bancos quieren prestar o no. Perdón. El crédito nuevo, que siempre está disponible en la banca, es una cuestión de vocación de los bancos. Si usted ve
la competencia tan intensa que tenemos hasta este momento en crédito hipotecario, y es el que de los dos créditos que más crecen es probablemente el que tiene mayor crecimiento, está en plena oferta. ¿Por qué? Inclusive con tasas más bajas, porque la competencia en el mercado continúa. El crédito al consumo no, está en la situación opuesta, principalmente por falta de demanda. Como usted sabe, Edgar, el crédito es una cuestión de oferta y demanda. La oferta está en consumo, la demanda no, porque los acreditados no sienten que es el momento de salir a comprar cosas. La banca tiene como vocación y como negocio prestar, y en eso estamos siempre. Hay épocas más difíciles como esta y tenemos que ser más prudentes en cómo manejamos el crédito para que se pueda recuperar. Le hacemos un bien a quien le prestamos con capacidad de pago y no se lo hacemos a quien no puede hacer frente a sus obligaciones, y esa es nuestra principal responsabilidad. Pues de parte de la Asociación de Bancos de México agradecemos a todos los medios de comunicación haber estado en esta videoconferencia de prensa. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.